Quiero pedirles que piensen en alguien que admiran. Y esta persona que admiran probablemente tiene dos tipos de competencias. Por un lado, saben hacer algo muy bien. Entonces, a lo mejor es un deporte, a lo mejor es una ciencia, una disciplina profesional. Y a lo mejor si es alguien más cercano, un familiar, es una persona que tiene otras competencias. Es alguien que se preocupa por lo demás, es alguien que tiene empatía, es alguien que sabe perseverar. Y el problema que tenemos en la educación es que por mucho tiempo nos hemos concentrado en que las escuelas nos enseñan a hacer cosas. Entonces aprendemos, pero hay todo otro lado de la humanidad que es extremadamente importante, y es cómo somos, cómo perseveramos, cómo nos llevamos en sociedad. Ahora les quiero pedir que piensen en cómo veían el futuro cuando eran niños. Cuando se imaginaban cómo iba a ser México en el año 2010, 2020, 2030, se imaginaban un México a lo mejor más futurista, o a lo mejor tenían aprensiones donde decían, a lo mejor ya no va a haber agua, o va a haber demasiada gente. Cuando yo era niño y pensaba en el futuro, pensaba que las cosas iban a ser mejores. Yo pensaba, tenía una visión modernista y decía, pues si hemos hecho tanto avance tecnológico, pues el futuro va a ser mejor. Si, por ejemplo, después del siglo XX, donde tuvimos dos guerras horribles, logramos para mí lo que es más importante en el siglo XX, que es ponernos de acuerdo en los derechos humanos, pues decía, la historia va a ser mejor. Y lo que tenemos es que hay una serie de países que se pusieron las pilas para perseguir esos derechos humanos, y a esos países les fue bien. Y tenemos países que no lo han logrado y no les ha ido tan bien. Entonces, cuando vemos este presente, a veces es muy fácil deprimirse. A veces es muy fácil que pensemos que las cosas van a seguir mal. Vemos el mundo, vemos enfermedades, vemos pobreza, vemos guerras, vemos regímenes de que se salen de su curso y dañan a su gente. Y pues nos podemos deprimir. Pero parte de nuestro proceso educativo, parte de lo que nos enseñan es lo que no se puede hacer, aprendes restricciones. La cuestión es que innovar así es extremadamente difícil. Entonces, Nietzsche, por ejemplo, dice que el hombre alcanza la madurez cuando recupera la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Y a veces yo creo que tenemos que regresar a esa ingenuidad para pensar en nuevas ideas, para pensar en lo que sigue, para pensar en cómo generamos ese mundo que queremos. Y yo creo que sí se puede. Yo creo que sí podemos tener un mundo moderno, pero que no le esté dando en la torre al planeta. Creo que podemos tener una sociedad justa, una sociedad próspera, una sociedad equitativa. Y cuando tengan estos momentos donde se sientan deprimidos, les quiero ofrecer una solución. Es una solución que no es nueva, ya la han escuchado, pero la tenemos que reiterar hasta que la logremos alcanzar. Y esta es que la crisis que tenemos como sociedad se arregle en las aulas. La forma más igualitaria, certera, clara para arreglar nuestros problemas como sociedad es mejorar las habilidades de nuestra gente joven. Entonces, les voy a dar un poco de la dimensión de lo que en México podemos lograr si mejoramos la educación. Todos los alumnos, bueno, no todos, pero muchos de los alumnos de 15 años en México toman una prueba que se llama PISA, la organiza la OCDE, se toma a los 15 años y compara países. Entonces, esta organización lo que hizo fue estimar cómo le iría al país si a los adolescentes mexicanos les fuera mejor en esta prueba. Por ejemplo, si lograran subir su rendimiento el equivalente a 6 meses más en la escuela, a lo largo de su vida laboral le aportarían a la economía mexicana 4.8 billones de dólares. Esto es 4 veces el PIB mexicano de este año. Siendo un poco más ambiciosos, si logramos que todos los niños de 15 años lleguen al nivel de proficiente en PISA, lo que lograríamos sería equivalente a 15 veces el PIB mexicano. Esto es, esta gente a lo largo de su vida le va a contribuir más a México. Entonces, de ese tamaño es lo que estamos hablando. Y por eso creo que la educación tiene que ser una misión en la que realmente participemos todos. Ahora, ya sabemos que queremos mejor educación, la pregunta es cómo lo logramos. ¿Cómo hacemos que un niño de Guerrero, que un niño de Oaxaca, que un niño de Chiapas tengan
el nivel de desempeño que tiene a lo mejor un niño de Polonia. Polonia es un país que no gasta mucho más que México por estudiante, pero que le va muchísimo mejor. Y les quiero compartir dos ideas de cómo creo que podemos lograr esto. La primera tiene que ver con tecnología y la segunda tiene que ver con el lado humano. La primera tiene una solución orientada a Big Data, inteligencia artificial. La otra tiene que ver con los aspectos que hacen que la vida valga la pena. Y estos son la tecnología educativa y las competencias socioemocionales. Llevamos años como sociedad invirtiendo en tecnología educativa. Mandamos computadoras a las aulas, generamos cursos. Y si nos preguntáramos, ¿la tecnología pudiéramos decir ahorita que ha mejorado en forma certera la educación? La respuesta es no. Sin embargo, creo que eso tiene que ver en parte porque muchas de las personas que toman decisiones ven a la computadora como un fin en sí mismo. Entonces, creen que si mandas la computadora ya se arregló el problema. Y pues nosotros que somos de otra generación sabemos que la computadora es donde eres muy productivo, pero también es donde pierdes el tiempo fabulosamente. También sabemos de que la computadora es a lo mejor donde haces la tarea de estadística, pero también te metes a ver si tu exnovia de la secundaria se ve mejor o peor. Entonces, sabiendo esto, lo que estamos haciendo es acercarnos a la tecnología en una forma diferente. Y la gran promesa del Big Data, que lo que implica es analizar todas las interacciones que tiene cualquier alumno con la tecnología, lo que nos permite es de que cada uno de nosotros deja de ser un estudiante promedio. Si piensan cuando ustedes estaban a lo mejor en la secundaria, nos daban los libros de texto y los maestros trataban de enseñarnos, y cuando algo salía mal, nos dábamos cuenta muy tarde. Entonces, para el momento en el que nos damos cuenta que el tercer capítulo del Baldor nos sirve, pues ya nos fuimos a examen extraordinario y ya se acabó. Ahora tenemos otras posibilidades. Número uno, la gente aprende de forma diferente. Número dos, podemos desarrollar la tecnología en forma diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir tendencias de lo que hacen las grandes compañías de Internet para que compremos cosas, para aplicarlas a educación. Esto lo que quiere decir es de que agarramos todos esos datos y creamos cursos iterativamente donde nos damos cuenta que efectivamente van a servir y que van a servir para cada tipo de persona. Ya el libro de texto no es para el estudiante promedio, sino que cada curso se adapta a cómo vas a funcionar como estudiante. Entonces, tenemos mucho tiempo de fracasos educativos, pero a pesar de eso, tenemos alguna información de iniciativas de tecnología educativa que sí sirven. Básicamente lo que hemos aprendido es, número uno, las mejores soluciones son híbridas, no tratamos de suplantar al maestro, sino más bien tratamos de darle un complemento. Número dos, que el mejor software es el adaptativo, eso quiere decir de que va trabajando contigo y va tratando de identificar cuál es la mejor forma en la que aprendas algo. Y en tercer lugar, lo que estamos haciendo es desarrollar en forma diferente. Entonces, regresando al ejemplo del libro de texto, se producía y de aquí a que hagamos la nueva edición, número uno la vamos a hacer con pocos datos y número dos lo vamos a hacer en 5 años. Nosotros, por ejemplo, creamos un laboratorio donde en enero empezamos con una serie de hipótesis, evaluamos, en verano arreglamos los cursos, en septiembre ya tenemos una nueva versión y en diciembre volvemos a evaluar. Y si bien la tecnología educativa todavía tiene mucho que probar, estamos seguros que si hacemos suficientes de esas iteraciones, vamos a lograr que la gente arregle sus habilidades cognitivas. Entonces, ¿cuál es el potencial de esto? Que básicamente estos incrementos de PISA que les decía, sí los podemos lograr. Entonces es una muy buena noticia. El problema es que la educación es un proceso mucho más complejo. Es una misión que tiene que ver con formar humanos. Y aquí empezamos a hablar de habilidades como la perseverancia, el autocontrol, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicarnos. Y si bien sabemos mucho de qué sirve y qué no sirve en educación, en este campo de las habilidades socioemocionales sabemos mucho menos. Entonces, yo ya me imagino algunas personas pensando pues, que estamos tratando de cambiar la educación a una forma ahí medio hippie, donde nos estamos dando abrazos en vez de exigirle a la gente, pero tenemos toda la evidencia para saber que esto importa. Importa para dos cosas. Número uno, tiene que ver mucho con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. En México, por ejemplo, tenemos muchísima deserción y eso tiene que ver porque a la gente le cuesta trabajo trazar una ruta, le cuesta trabajo a veces perseverar, le cuesta trabajo evaluar sus opciones. Entonces tenemos que darles mejor información. Y también tiene que ver con que la gente pueda encontrar un trabajo. Recientemente se hizo una encuesta a los empleadores de México
Y la habilidad que más decían que le faltaba a la gente no era una habilidad técnica, sino eran competencias socioemocionales. Entonces, importa para tu escuela e importa para tu trabajo. Entonces, la duda es, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que la gente tenga más empatía, más autocontrol, más perseverancia, más pasión? Y aquí tenemos mucho menos información, pero yo les quiero ofrecer un diagnóstico. Piensen, por ejemplo, en los maestros que han tenido a lo largo de su vida. 50, 100 maestros. Piensen cuántos los motivaron y cuántos les regresaron un examen en rojo con un 5. Piensen cuántos los respetaron y cuántos a veces le faltaban el respeto a un estudiante. Piensen cuáles les explicaron para qué les servía lo que estaban aprendiendo y piensen cuánto les dijeron que trigonometría servía para pasar el año. Entonces, este es el tipo de cambio que tenemos que hacer. Cuando digo que la crisis social se arregla en las aulas, lo digo en serio. Y es porque necesitamos este tipo de cambios y es un cambio cultural. Y aquí vamos desde las autoridades educativas hasta el último maestro. Ahora, ¿qué es lo que podemos lograr con todo esto? Yo honestamente creo que podemos lograr una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad donde la gente sabe cómo dirigirse. Y cuando estamos hablando de educación, muchas veces hablamos de la capacidad de la gente para resolver problemas. Y sí, necesitamos alumnos que sepan resolver problemas, pero más aún necesitamos alumnos que se puedan resolver a sí mismos, que puedan trazar sus rutas de vida, que puedan perseverar, que puedan ponerse metas y lograrlas, que puedan convivir en sociedad, que puedan vivir en paz. Entonces, empecé esta plática invitándolos a que pensaran en alguien que admiraban. Esto es lo que tenemos al alcance. El llenar a México de estas personas que dentro de su individualidad sean admirables. Muchas gracias.